hermano, hermana, quiero desearte feliz día del Señor. Y al respecto quería comentarte, seguramente conoces perfectamente que hace algunos años en los almanaques o en los calendarios, al día domingo se lo llamaba el Día del Señor. Con el tiempo, el enemigo logró o va logrando borrar todas aquellas manifestaciones que hacen alusión a nuestro Señor Jesucristo, y lo va logrando. Bien, por ese motivo es que yo te quiero decir y desear feliz día del Señor. Paradójicamente, un día triste, un día aburrido, un día desolado para quienes no tienen a Cristo. Sin embargo, nosotros sabemos que en este día vamos a tributar nuestro agradecimiento, nuestra lealtad, adorando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, levantando y enarbolando ese pabellón, esa bandera que es Cristo, la cruz de Cristo. Yendo al versículo que nos convoca en esta mañana y que nos ha dado tan lindas enseñanzas, 1 Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como dije, hemos extraído perlas preciosas de este versículo, como es el pueblo libre, como es nación santa, y ahora con la ayuda del Espíritu poder también alcanzar a vislumbrar cuál es el mensaje que el Señor dice, que el Señor nos da a través de esta frase, linaje escogido. Antes de comenzar, podríamos definir lo que es linaje. Linaje es una especie de genealogía. La genealogía es más amplia, más abarcativa, pero el linaje es, como dice la palabra, lineal. Si comienza desde el padre hacia la ascendencia o descendencia, se llamará linaje patrilineal, y si lo hace desde la madre, será matrilineal o de ombligo. Así se denomina porque es a partir de uno de los cónyuges que se realiza esta línea genealógica. En la genealogía del Señor Jesús lo vemos a partir de José, y lo vemos también a partir de María en forma separada. Bien, esta conservación del linaje es muy característica y muy puntillosa en lo que respecta a la nobleza, a la casta de los reyes, manejando así una línea sin mezclas. Todo lo que concierne al título nobiliario se maneja con esas características. Pero aquí la palabra nos habla de que este linaje no es un linaje común ni humano, es un linaje escogido. Y esta palabra escogido me lleva a pensar en aquella otra que también se habla en la palabra, y es los predestinados, escogidos, predestinados. Desde antes de la fundación del mundo, en la presciencia, en la confirmación de Cristo en la mente de Dios, en que aquellos que íbamos a creer en Él íbamos a ser redimidos, salvados e hijos, constituidos hijos suyos. Ahora, este linaje natural, este linaje humano que tenemos, el linaje que nos lleva desde nuestros padres hacia arriba, que sucesivamente, y si pudiésemos establecerlo, cosa que es imposible, llegaríamos exactamente a nuestro nono Adán o nuestra nona Eva, porque ellos son los gestores de toda la humanidad, por lo tanto son nuestros antecesores. Ahora, allí terminaría la línea de este linaje, porque ellos no son hijos de Dios genéticamente, porque Dios es espíritu, y porque además Dios los creó, los hizo del barro, de la tierra, del polvo. Entonces, es un linaje que tiene un límite, o que tiene un comienzo a partir de la creación de Dios.
He escuchado en muchos casos y en algunos de personajes muy encumbrados de la iglesia popular, entre ellos don Jorge, el que después se quiso hacer tocayo mío, Francisco, que dijo que todos somos hijos de Dios, dando a entender que en definitiva, cualquiera sea el pecado que cometemos o la vida que llevemos, íbamos a ser todos contenidos en el amor de Dios y finalmente todos predestinados al mismo lugar. Una gran equivocación y una gran mentira que el diablo intenta colocar en el corazón de los hombres para no preocuparse por su salvación y no inquirir en ella buscando la sangre de Cristo como redentora y justificando sus pecados a través de ella. De esta manera estamos entonces concibiendo que hay un linaje natural, un linaje humano, que ha sido derrotado, que ha sido vencido, que ha sido manchado, y de hecho a tal punto que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Lógicamente, en esta palabra, linaje escogido, no se está refiriendo a ese linaje, porque es un linaje que no tiene características más que de pecado y de suciedad. Entonces se refiere a otro linaje, al linaje espiritual. Y este linaje es un linaje auténtico, porque tiene nacimiento. El Señor Jesucristo, cuando hablaba a Nicodemo, le explicaba que debíamos nacer de nuevo, cosa que Nicodemo no entendió y que muchos en aquel tiempo no entendían, que debía nacerse de nuevo del Espíritu para poder pertenecer a este linaje. Si Dios hubiese sido padre de la humanidad, en el concepto que se le quiere dar, no tendríamos este versículo que está en 2 Corintios capítulo 6, versículo 18, en el que dice: y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán hijos e hijas para mí, dice Jehová el Todopoderoso. ¿Qué sentido tendría que el Señor dijese esto, que iba a ser padre para nosotros, si Él ya lo era? El Señor lo que estaba diciendo precisamente es que iba a preparar un nuevo nacimiento para que el hombre verdaderamente pudiese tener el linaje que Él quería darle, ese linaje escogido. Entonces el linaje espiritual tiene un nacimiento en Cristo. Allí fuimos gestados, allí fuimos concebidos como hijos de Dios. De manera que el hecho que seamos hijos de Dios no es solamente un nombre, no es un título, no es algo que se pueda ver o se pueda concebir de una manera abstracta, o simplemente una mención cariñosa de Padre de Dios para con nosotros. Todo lo contrario, fíjense en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta que ha habido una gestación como hijos? ¿Se dan cuenta ustedes que hemos sido hechos, concebidos en la cruz de Cristo? Además hay algo más y curioso, que en la línea sanguínea y humana, ese linaje al cual hicimos referencia en la faz natural y humana, en la espiritual también hay una línea sanguínea, porque el sacrificio y la gestación de nuestro nacimiento se hizo mediante derramamiento de sangre. Por lo tanto, la sangre también está presente en este nuevo nacimiento. Y allí, en la gestación de nuestra condición de hijos, hubo de parte de Dios, como lo hay también en los genes naturales del hombre, de la humanidad, transferencia de características, transferencia de distintas cuestiones que hacen a la condición de hijo. Los cromosomas, los
estudios que hoy llevan a saber que dentro de esa cadena tan minúscula que el hombre conoce como los genes y las características que cada uno tiene conforme a esa cadena genética que podemos analizar, hay transferencia de distintas características que nos hacen particulares a cada uno de nosotros. En la gestación de Dios hubo también transferencias hacia nuestras personas. Hubo transferencia de toda índole en el orden espiritual. En principio se nos rompieron las cadenas que nos ataban al pecado. En segundo lugar, hemos resucitado juntamente con Cristo a una libertad y a una vida eterna. Tenemos un lugar que Él nos ha ido a preparar. Hemos sido renovados, hemos sido cambiados. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dios tomó parte en nuestro cuerpo y nos hizo templo del Espíritu Santo. Allí hubo una transferencia de parte de Dios, de su característica divina hacia nosotros los humanos, y nos proporcionó precisamente esa nueva naturaleza de ser hijos concebidos en la cruz de Cristo, hechos hijos de Dios, situación que llevará después un tiempo en el que seamos perfeccionados cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Nuestros cuerpos también serán modificados y dejaremos esta doble naturaleza, este doble linaje, el natural caído y el nuevo, el que Dios nos ha dado, el espiritual. Lógicamente, Satanás quiere voltear, derribar, manchar y ensuciar también este linaje, pero no podrá, porque Él nos ha hecho hijos y nadie nos arrebatará de su mano, dice la palabra. Fue por uno, lo manchó y lo ensució, nos destituyó de la gloria de Dios, pero en este nuevo, en este verdadero, en este genuino linaje divino, en la condición de hijos, Él no podrá tomar posesión de nuestras vidas espirituales con Cristo. Estamos contenidos, albergados en su mano. En el libro de 1 Juan, capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 31, segunda parte dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Este linaje se va a ver complementado con un nuevo cuerpo, con una nueva forma, y se va a ver revestido de esa nueva naturaleza que el Señor nos va a dar como hijos suyos. Y allí se complete esa sucesión de transferencias que el Señor nos ha dado en esa gestación en la cruz del Calvario. Por supuesto, mientras tanto, vamos a seguir luchando con esta doble naturaleza, este doble linaje que no puede de ninguna manera tener interrelación, porque son absolutamente opuestos. Uno es pecaminoso y caído, y el otro es santo y divino. El Señor nos ha dado la posibilidad de triunfar sobre el mal. No tenemos lucha contra carne ni sangre, pero con su ayuda, con su poder, vamos a poder hacer primar este linaje divino con el cual hemos sido revestidos. Cuando yo les hablaba de transferencia en la cruz del Calvario, me refería a transferencia de toda índole espiritual, y algunas cuestiones hemos dicho. Pero quiero referirme, para ejemplificar, un hombre que recibió una transferencia de amor
una transferencia que cambió su vida para siempre. Y fue precisamente el de Mefiboset, ese hombre lisiado de ambos pies, aquel hombre que se arrastraba por las calles polvorientas de aquellas ciudades y vio una mano extendida en David, quien lo invitó y lo sentó a su mesa. Y desde allí en adelante, por el resto de la vida de Mefiboset, disfrutó de los beneficios de la casa del rey, una transferencia de amor, una transferencia de beneficios. Es la misma que el Señor nos transfirió a nosotros, el beneficio de pertenecer, de integrar, de participar de la casa del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Otra transferencia es la transferencia de poder que se nos ha concedido, el poder que da la posesión del Espíritu Santo en nuestro interior. Ese Espíritu Santo que es Dios tiene un poder intrínseco del cual nosotros muchas veces no sabemos ni podemos exteriorizar, pero solamente dando lugar a que el Espíritu se manifieste, el poder de Dios se vería reflejado en nosotros. En 1 Reyes 19:19, Eliseo estaba cultivando en un campo y alguien vino de atrás y le puso su capa. Fue Elías quien le transfirió el poder de Dios, dándole una doble ración de su espíritu. Cuando Elías fue arrebatado al cielo, Eliseo tomó la capa de Elías y la arrojó sobre las aguas del río Jordán. Las aguas se abrieron como aquella vez en el Mar Rojo. El poder de Dios, la doble porción de Espíritu de Dios estaba en Eliseo ahora. Había habido allí una transferencia de poder. A esa transferencia me refería cuando decía que gestados en la cruz de Cristo se produjo esa transferencia divina hacia nuestras almas y que hoy podemos disfrutarlos como hijos. Recuerdo cuando era niño, y de esto no hace tanto porque todavía me acuerdo, mi mamá nos decía cuando nos sentábamos a comer, y que lógicamente eran momentos cruciales para ella, nos decía: recuerden lo que les digo, ustedes tienen que hacer de cuenta que están sentados a la mesa de un rey y coman y compórtense como si estuviesen sentados a la mesa de un rey. En ese tiempo éramos muy niños y no sabíamos tal vez el significado que tenía, pero después, con el paso de los años, me di cuenta que debía compartir mi casa con un rey y que él era el huésped que necesitaba todo el honor y toda la gloria, y yo debía rendirle culto y debía comportarme conforme a la majestuosidad de su persona en mi casa. Es tu mismo caso. Estás compartiendo tu casa con un rey. ¿Cómo mostrar que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos decirle al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros? El versículo inicial que hemos escogido para este tema decía al final: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tenemos que mostrar? Las cualidades de Dios. ¿Qué tenemos que mostrar? Lo que Dios ha hecho en nosotros. Por supuesto que yo no soy todopoderoso, no tengo ese atributo en mí, pero puedo mostrarlo al mundo con una nueva naturaleza que Dios me dio, con un nuevo comportamiento que Dios me dio. Y el poder de Dios se visualizará en mí, porque yo he cambiado en mi forma de actuar, en mi forma de decir, en mi forma de ser. Yo no soy omnipresente, pero puedo mostrar la omnipresencia de Dios cuando en cada lugar en el cual me encuentre pueda mostrarle al mundo que Cristo vive en mí. Yo no soy
omnisciente como lo es Dios, pero sí puedo mostrar que mi sabiduría está precisamente en el temor a Dios. Y tampoco soy amor. Dios es amor. Él es todo amor. Pero yo puedo mostrar el amor de Dios, perdonando a mis enemigos, buscando restablecer con ellos una relación que muchos no pueden conseguir, pero en lugar de someterlos y humillarlos, buscar de perdonarlos. Yo no soy 3 veces santo, pero puedo mostrar la santidad de Dios cuando cada día, escapando del pecado, de aquello que ofende a Dios, santificando mi vida paso a paso, hora a hora, el mundo verá que hay santidad en mí. Hermano, hermana, debes comportarte en la vida como sos, como un rey. Y además, porque Él te constituyó rey y sacerdote, te hizo hijo, te hizo rey, te hizo sacerdote. Vivimos en la casa del rey, en la casa del rey de reyes, del Señor de señores. Que Dios, mediante su Espíritu Santo, nos dé la fuerza, el valor, el entendimiento para que la imagen de Dios, como linaje de Él, se vea reflejado en nosotros. Cristo morando en mí, Cristo viviendo en mí, Cristo manifestándose en mí. Que Dios te acompañe y te dé la sabiduría para entender que ser linaje de Dios es el privilegio más hermoso, más grande, más significativo y de mayor responsabilidad que Él nos ha concedido. Feliz día del Señor.